Hola, soy Carmen, tengo 38 años y necesito contarles la historia más dolorosa de mi vida. Durante 15 años creí que tenía el matrimonio perfecto, que mi esposo Roberto era el hombre más fiel y dedicado del mundo. Pero todo cambió hace 3 meses cuando descubrí que mi vida entera había sido una mentira. Roberto y yo nos conocimos cuando yo tenía 22 años. Él era un vendedor de seguros muy exitoso, siempre viajando por trabajo, siempre trayéndome regalos de diferentes ciudades. Me enamoré perdidamente de su sonrisa, de cómo me hacía sentir especial, de cómo me prometía que algún día tendríamos una familia hermosa juntos. Nos casamos después de un año de noviazgo. Yo estaba completamente enamorada y él parecía serlo también. Los primeros años fueron maravillosos. Roberto trabajaba mucho, viajaba constantemente por su trabajo, pero siempre me llamaba todas las noches, me mandaba mensajes dulces durante el día, y cuando regresaba a casa me trataba como a una reina. Intentamos tener hijos desde el principio, pero no llegaban. Fuimos a varios médicos, nos hicimos todos los estudios posibles. Los doctores nos dijeron que no había nada malo con ninguno de los dos, que solo teníamos que ser pacientes. Roberto siempre me consolaba cuando me ponía triste, me decía que no importaba si no podíamos tener hijos, que yo era suficiente para él. Los años pasaron y yo me acostumbré a nuestra rutina. Roberto viajaba por trabajo unas 3 semanas al mes, visitando clientes en diferentes estados. Siempre me explicaba detalladamente sus itinerarios, me mandaba fotos de los hoteles donde se hospedaba, incluso a veces me llevaba souvenirs de los lugares que visitaba. Yo trabajaba como contadora en una empresa pequeña. Tenía mis amigas y mis rutinas. Cuando Roberto estaba en casa, éramos la pareja perfecta. Salíamos a cenar, íbamos al cine, visitábamos a nuestras familias. Todos nuestros amigos nos decían que éramos el ejemplo de matrimonio feliz. Pero había pequeñas cosas que a veces me extrañaban. Roberto nunca me dejaba acompañarlo en sus viajes de trabajo. Siempre decía que sería muy aburrido para mí, que prefería que me quedara cómoda en casa. También había ocasiones en las que su teléfono sonaba y él se ponía nervioso, decía que eran clientes urgentes y se alejaba para hablar. Hace 6 meses, Roberto empezó a viajar aún más frecuentemente. Me dijo que la empresa le había dado un territorio más grande, que tenía que cubrir más estados. Yo estaba contenta porque eso significaba más dinero para nosotros, pero al mismo tiempo me sentía más sola que nunca. Una noche, mientras Roberto estaba de viaje en Guadalajara, decidí llamarlo para darle las buenas noches como siempre hacíamos. Su teléfono sonó y sonó, pero no contestó. Pensé que tal vez estaba en una cena de trabajo o algo así. Intenté varias veces más durante la noche, pero nada. Al día siguiente me llamó muy temprano, disculpándose. Me dijo que había tenido problemas con la señal del hotel, que se había quedado sin batería, todas las excusas típicas. Yo le creí porque nunca había tenido razones para dudar de él. Pero esa noche algo cambió en mí. Por primera vez en 15 años, sentí una pequeña semilla de desconfianza. Era algo irracional. No tenía pruebas de nada. Pero había algo en su voz que me sonó extraño, como si estuviera mintiendo. Durante las siguientes semanas, empecé a prestar más atención a los detalles. Noté que Roberto había cambiado algunas de sus rutinas. Antes siempre me mostraba las fotos que tomaba en sus viajes, pero ahora ya no lo hacía. También empezó a ser más cuidadoso con su teléfono, siempre lo tenía boca abajo y nunca lo dejaba solo conmigo. Una tarde, mientras limpiaba su escritorio, encontré un recibo de gasolina de una ciudad que no estaba en su itinerario de trabajo. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que había tenido que hacer una parada de emergencia para ver a un cliente. Su explicación tenía sentido, pero algo dentro de mí me decía que había más. Empecé a hacer pequeñas investigaciones por mi cuenta.
Revisé nuestros estados de cuenta bancarios y noté que Roberto había estado retirando cantidades de dinero más grandes de lo normal. Cuando le pregunté, le dijo que había empezado a pagar más cosas en efectivo porque algunos de sus clientes preferían esos arreglos. Una noche, decidí llamar a la empresa de seguros donde trabajaba Roberto para verificar algunos de sus viajes. Me inventé una historia sobre que necesitaba confirmar unas fechas para nuestros impuestos. La secretaria fue muy amable y me ayudó, pero cuando revisó los registros, me dijo algo que me dejó helada. Según los registros de la empresa, Roberto no había tenido ningún viaje de trabajo programado para Guadalajara en las fechas que él me había dicho. De hecho, no había tenido ningún viaje oficial en las últimas 2 semanas. Colgué el teléfono temblando. Mi mente empezó a correr con todas las posibilidades. Tal vez había un error en los registros. Tal vez Roberto había hecho viajes adicionales por su cuenta. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo estaba terriblemente mal. Esa noche no pude dormir. Roberto estaba supuestamente en Monterrey, pero ahora dudaba de todo lo que me había dicho. Decidí que tenía que llegar al fondo de esto, sin importar lo que descubriera. Al día siguiente, tomé un día libre en el trabajo y fui a la oficina de Roberto. Hablé con su jefe, don Manuel, quien me conocía desde hace años. Le dije que necesitaba saber los itinerarios exactos de viaje de Roberto para organizar una sorpresa de aniversario. Don Manuel me miró extrañado y me dijo algo que me partió el alma. Roberto no había tenido viajes de trabajo oficiales en los últimos 3 meses. La empresa había reducido los viajes debido a problemas financieros y la mayoría de las reuniones ahora se hacían por videoconferencia. Salí de esa oficina sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado a mis pies. Si Roberto no estaba viajando por trabajo, entonces ¿dónde había estado todos estos meses? ¿Qué había estado haciendo? ¿Con quién había estado? Esa noche, cuando Roberto me llamó desde supuestamente Monterrey, traté de actuar normal. Le pregunté sobre su día, sobre el hotel, sobre los clientes que había visitado. Él me respondió con los mismos detalles convincentes de siempre, pero ahora sabía que todo era mentira. Decidí que tenía que conseguir pruebas concretas antes de confrontarlo. No quería acusarlo de algo sin estar completamente segura. Pasé los siguientes días planeando cómo iba a investigar más a fondo. Recordé que Roberto siempre dejaba su laptop en casa cuando viajaba. Decía que prefería usar la tablet para trabajar. Una noche, mientras él estaba supuestamente en Puebla, decidí revisar su computadora. Conocía su contraseña porque nunca la había cambiado desde que nos casamos. Lo que encontré me dejó sin respiración. En su historial de navegación, había búsquedas sobre escuelas primarias en Cuernavaca, tiendas de juguetes, restaurantes familiares. También había visitado sitios web de bienes raíces en esa misma ciudad. Cuernavaca no estaba en ninguno de los itinerarios de trabajo que Roberto me había dado jamás. ¿Qué estaba haciendo buscando información sobre esa ciudad? ¿Por qué estaba viendo escuelas y tiendas de juguetes? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Una idea horrible empezó a formarse en mi mente, pero traté de rechazarla. No podía ser posible. Roberto me amaba. Nosotros éramos felices. Habíamos tratado de tener hijos durante años, pero las piezas empezaron a encajar de una manera aterradora. Los viajes constantes, el dinero extra que retiraba, su nerviosismo con el teléfono, las búsquedas sobre escuelas y juguetes, todo apuntaba a una posibilidad que no quería ni pensar. Decidí investigar más sobre Cuernavaca. Busqué en las redes sociales, en directorios telefónicos, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que tenía que hacer algo. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Roberto siempre usaba la misma cuenta de email para todo. Tal vez ahí podría encontrar respuestas. Cuando intenté acceder,
descubrí que había cambiado la contraseña recientemente. Eso me confirmó que definitivamente estaba escondiendo algo. Los días siguieron pasando y yo me sentía como si estuviera viviendo en una pesadilla. Durante el día trataba de actuar normal en el trabajo, pero por las noches me quedaba despierta analizando cada detalle de los últimos años, buscando señales que había pasado por alto. Roberto regresó de su supuesto viaje a Puebla un viernes. Por la noche, lo recibí como siempre, con una sonrisa y una cena especial, pero por dentro me estaba muriendo. Cada vez que me besaba, cada vez que me decía que me amaba, sentía como si fuera una mentira más. Esa noche, mientras él dormía, yo tomé su teléfono. Había cambiado el código de acceso, algo que nunca había hecho en todos nuestros años de matrimonio. Eso fue otra confirmación de que algo estaba muy mal. Al día siguiente, Roberto me dijo que tenía que hacer otro viaje, esta vez a Veracruz. Saldría el lunes temprano y regresaría el jueves. Yo solo asentí y le dije que tuviera cuidado, pero por dentro estaba planeando mi próximo movimiento. El lunes, después de que Roberto supuestamente partió hacia Veracruz, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Me dolía en el alma tener que llegar a ese extremo, pero necesitaba saber la verdad. El investigador se llamaba Lick Hernández, era un hombre mayor, muy profesional. Le conté toda la situación y él me aseguró que en pocos días tendría respuestas. Me pidió fotos de Roberto, información sobre su carro, sus horarios, todo lo que pudiera ayudar. Esos días fueron los más largos de mi vida. Cada vez que sonaba mi teléfono pensaba que sería el investigador con noticias. Roberto me llamaba todas las noches desde supuestamente Veracruz, y yo tenía que fingir que todo estaba bien cuando, por dentro, me estaba desmoronando. El miércoles por la noche, el Lick Hernández me llamó. Su voz sonaba seria y me pidió que nos viéramos al día siguiente en su oficina. Me dijo que tenía información importante que mostrarme, pero que prefería hacerlo en persona. Esa noche no dormí ni un minuto. Sabía que al día siguiente mi vida iba a cambiar para siempre, pero no sabía si estaba preparada para enfrentar la verdad. Llegué a la oficina del investigador el jueves por la mañana. Él me recibió con una expresión compasiva y me ofreció asiento. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa con fotografías. Lo que vi en esas fotos me destrozó el alma. Roberto no estaba en Veracruz, estaba en Cuernavaca, pero no estaba solo. Las fotografías lo mostraban con una mujer morena, bonita, de unos 30 años, y lo más devastador de todo, había 2 niños con ellos, un niño como de 8 años y una niña como de 6. En las fotos se veía a Roberto jugando con los niños en un parque, abrazando a la mujer, entrando y saliendo de una casa que obviamente no era la nuestra. Se veía como el padre de familia perfecto, igual que como se veía conmigo. El investigador me explicó que había seguido a Roberto desde que salió de nuestra casa el lunes. En lugar de ir hacia Veracruz, había tomado la carretera hacia Cuernavaca. Lo había seguido hasta esa casa, donde obviamente vivía otra familia. Me mostró más fotografías de días anteriores. Roberto llegando a esa casa después del trabajo, llevando juguetes y flores, besando a esa mujer en la puerta. Los niños corriendo hacia él gritando papá cuando lo veían llegar. Era como ver mi vida, pero con otras personas. La forma en que Roberto cargaba a la niña, cómo jugaba con el niño, cómo abrazaba a esa mujer, era exactamente igual a cómo me trataba a mí, pero él tenía con ellos lo que conmigo nunca habíamos podido tener, hijos. El investigador me dio más detalles. Había averiguado que la mujer se llamaba Patricia, trabajaba como maestra de primaria, los niños se apellidaban igual que Roberto. Según los registros que pudo obtener, Roberto había estado pagando la renta de esa casa durante los últimos 9 años. 9 años. Eso significaba que había empezado su segunda familia apenas 6 años después de casarse conmigo. Durante
Todo este tiempo, mientras yo lloraba porque no podíamos tener hijos, él ya tenía 2 hijos con otra mujer. Salí de esa oficina sintiéndome como un zombie. No sabía qué hacer, no sabía cómo procesar toda esa información. Mi matrimonio de 15 años había sido una mentira. Yo no era la única mujer en la vida de Roberto, ni siquiera era la prioritaria, porque obviamente él había elegido tener hijos con ella y no conmigo. Regresé a casa y me senté en la sala, rodeada de todas las fotos nuestras, todos los recuerdos de nuestra supuesta vida perfecta. Todo era falso. Cada sonrisa, cada te amo, cada promesa, todo había sido una mentira. Roberto llegó esa noche como siempre, con su sonrisa encantadora y sus historias de Veracruz. Me trajo un llavero de recuerdo y me contó sobre los clientes que había visitado, sobre el hotel donde se había hospedado. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada más en mi corazón. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo me quedé despierta toda la noche mirándolo. Este hombre que había sido mi vida durante 15 años, mi compañero, mi mejor amigo, mi todo, era un completo extraño. No lo conocía para nada. Los siguientes días fueron una tortura. Roberto actuaba completamente normal, como si nada hubiera pasado. Me hacía el desayuno, me preguntaba por mi trabajo, me abrazaba, me decía que me amaba. Pero yo sabía que todo era mentira. Decidí que tenía que conseguir más información antes de confrontarlo. Necesitaba entender completamente la situación. Contraté al investigador por unos días más para que averiguara todo lo que pudiera sobre esa otra familia. Lo que descubrió fue aún peor de lo que había imaginado. Roberto no solo mantenía económicamente a esa familia, sino que era un padre completamente involucrado. Iba a las juntas escolares de los niños, a sus obras de teatro, a sus partidos de fútbol. Era el papá perfecto que conmigo nunca había podido ser. También descubrí que Patricia sabía de mi existencia. El investigador había logrado escuchar algunas conversaciones y aparentemente Roberto le había dicho que estaba en proceso de divorciarse de mí, que solo esperaba el momento adecuado. Esa mujer pensaba que yo era el obstáculo para que ellos pudieran estar oficialmente juntos. Pero lo más doloroso fue enterarme de que Roberto había estado planeando dejarme. El investigador encontró evidencia de que había estado consultando con abogados de divorcio y había estado moviendo dinero a cuentas separadas. Me había estado engañando durante años mientras planeaba abandonarme por su otra familia. Fue entonces cuando decidí que tenía que actuar. No podía seguir viviendo esa mentira ni un día más. Pero antes de confrontar a Roberto, quería hablar con Patricia. Necesitaba que ella supiera toda la verdad también. Conseguí su número de teléfono y la llamé un día, mientras Roberto estaba en el trabajo y ella debería estar en casa. Cuando contestó, le dije que era la esposa de Roberto y que necesitábamos hablar urgentemente. Al principio ella se puso defensiva, me dijo que Roberto ya le había contado sobre mí, que sabía que éramos divorciados pero que no habíamos hecho los papeles oficiales todavía. Le dije que eso era mentira, que Roberto y yo seguíamos casados, que vivíamos juntos, que hasta la noche anterior habíamos cenado juntos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego Patricia empezó a llorar. Me dijo que Roberto le había dicho que yo me había negado a darle el divorcio, que era una mujer vengativa que no lo dejaba ser feliz, que por eso tenían que mantener su relación en secreto. Le conté toda la verdad, que yo no sabía nada de su existencia hasta hace unos días, y Roberto me había estado mintiendo sobre sus viajes de trabajo, que creía que tenía un matrimonio feliz y monógamo, que habíamos estado tratando de tener hijos durante años sin saber que él ya tenía 2 con ella. Patricia se quebró completamente. Me dijo que Roberto le había prometido que se casarían en cuanto estuviera oficialmente divorciado de mí, que habían estado planeando una vida juntos, que él le había dicho que yo era parte del pasado. Esa conversación fue devastadora para las dos.
Nos dimos cuenta de que ambas habíamos sido víctimas de las mentiras de Roberto, ella durante 9 años y yo durante 15. Decidimos encontrarnos en persona para planear qué íbamos a hacer. Nos vimos en un café en una zona neutral. Patricia era exactamente como se veía en las fotos. Una mujer bonita, sencilla, que obviamente estaba tan destrozada como yo. Trajo fotos de sus hijos, de su vida con Roberto, de todas las mentiras que él les había contado. Me mostró mensajes de texto, donde Roberto le prometía matrimonio, donde le decía que yo era una mujer amargada que no lo dejaba ir. Me enseñó regalos que él le había dado, fotos de cumpleaños y aniversarios que habían celebrado juntos, evidencia de una vida completa que yo no sabía que existía. Lo más doloroso fue cuando me mostró fotos de Roberto con sus hijos. Se veía tan feliz, tan natural como padre. Los niños lo adoraban obviamente, él era su héroe. Y yo me di cuenta de que tal vez nunca habíamos tenido hijos porque Roberto no los quería conmigo, sino con ella. Patricia me contó que Roberto siempre había excusas para no presentarla oficialmente a sus amigos y familia. Le decía que esperaran hasta que estuviera completamente libre de mí, que por eso vivían como en secreto, porque él no quería complicaciones legales conmigo. Decidimos que teníamos que confrontar a Roberto juntas. Él había arruinado nuestras vidas con sus mentiras y merecía enfrentar las consecuencias de sus actos. Planeamos todo cuidadosamente. Roberto tenía programado otro viaje de trabajo para el viernes. Por supuesto, ahora sabíamos que iba a ir a Cuernavaca con Patricia y los niños. Decidimos que lo esperaríamos en nuestra casa cuando regresara. El domingo por la noche. Esos días fueron horribles. Roberto actuó como siempre, me besó al irse, me prometió que me llamaría todas las noches, me dijo que me amaba. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón porque sabía exactamente dónde iba y con quién iba a estar. El domingo por la noche, Patricia y yo estábamos esperándolo en la sala de mi casa. Habíamos puesto sobre la mesa todas las fotos que el investigador había tomado, todos los documentos que habíamos reunido, toda la evidencia de su doble vida. Cuando Roberto abrió la puerta y nos vio a las dos sentadas juntas, su cara se puso completamente pálida. Se quedó paralizado en la entrada, con su maleta en la mano, mirando alternativamente a Patricia y a mí. Patricia fue la primera en hablar. Le preguntó si era cierto que seguía casado conmigo, que vivía conmigo, que nunca había empezado ningún proceso de divorcio. Roberto tartamudeó, trató de explicar, pero las palabras no le salían. Entonces yo hablé, le dije que sabía todo, que sabía sobre su otra familia, sobre sus mentiras, sobre sus planes de divorciarse de mí, que sabía que nunca había estado en viajes de trabajo, que había estado viviendo una doble vida durante años. Roberto finalmente reaccionó y trató de justificarse. Nos dijo que nos amaba a las dos, que había sido un cobarde, y no sabía cómo manejar la situación, que había empezado su relación con Patricia en un momento difícil de nuestro matrimonio, cuando estábamos presionados por no poder tener hijos. Dijo que cuando Patricia quedó embarazada, sintió que no podía abandonarla, pero que tampoco podía dejarme a mí, que había tratado de mantener a ambas familias felices, que nunca había querido lastimar a nadie. Sus excusas me daban asco. Le grité que había arruinado mi vida, que me había robado 15 años, que me había hecho creer que teníamos un matrimonio real mientras él tenía otra familia, que me había mentido todos los días durante años. Patricia también le gritó. Le dijo que había arruinado la vida de sus hijos, que les había mentido sobre su situación, que los había privado de tener un padre de tiempo completo, que había sido un egoísta que solo pensaba en sí mismo. Roberto empezó a llorar. Nos suplicó que le diéramos una oportunidad de explicar, de arreglar las cosas, pero ya era demasiado tarde. No había explicación posible para lo que había hecho. No había forma de arreglar tanto daño.
Le dije que quería el divorcio inmediatamente, que esa misma semana iba a contactar a un abogado y que iba a pelear por todo lo que me correspondía, que después de 15 años de engaños, no iba a permitir que se fuera sin consecuencias. Patricia le dijo que ya no quería nada con él, que no podía estar con un hombre que era capaz de mentir de esa manera durante años, que sus hijos merecían un padre honesto, no un mentiroso que vivía una doble vida. Roberto trató de convencer a Patricia de que se quedara con él. ¿Qué podían hacer que funcionara ahora que todo estaba al descubierto? Pero ella fue firme. Le dijo que lo que habían tenido se basaba en mentiras y que no podía construir un futuro sobre esos cimientos. Esa noche, Roberto se fue de la casa. No sé dónde durmió, probablemente en un hotel. Al día siguiente vino por sus cosas mientras yo estaba en el trabajo. Dejó una carta donde me pedía perdón y me decía que siempre me había amado de verdad. La carta me enfureció aún más. ¿Cómo se atrevía a decir que me amaba después de lo que había hecho? El amor no miente durante 15 años, el amor no mantiene familias secretas, el amor no planea abandonar a su pareja sin decir nada. Los siguientes meses fueron un infierno, legal y emocional. El proceso de divorcio fue complicado porque Roberto había estado escondiendo dinero y propiedades. Mi abogado descubrió que había estado desviando fondos de nuestras cuentas conjuntas para mantener a su otra familia durante años. También tuve que lidiar con la devastación emocional. Tuve que ir a terapia para poder procesar todo lo que había pasado. Descubrir que tu vida entera ha sido una mentira es algo que no se supera fácilmente. Había días en los que no podía ni levantarme de la cama. Lo más difícil era enfrentar a la gente, tener que explicar a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo por qué me estaba divorciando después de 15 años de lo que todos pensaban que era un matrimonio perfecto. La vergüenza y la humillación eran casi insoportables. Patricia y yo mantuvimos contacto durante un tiempo. Ella también estaba luchando con sus propios demonios, tratando de explicar a sus hijos por qué papá ya no vivía con ellos, por qué había estado mintiendo todo este tiempo. Los niños estaban confundidos y lastimados, y eso me dolía casi tanto como mi propio dolor. Roberto trató de contactarme varias veces durante el proceso de divorcio. Me mandaba mensajes pidiendo perdón, diciendo que había cometido el error más grande de su vida, pero yo ya no quería escuchar nada de él. Había tenido 15 años para decir la verdad y había elegido mentir todos los días. El divorcio, finalmente, se completó hace un mes. Logré conservar la casa y una buena parte de los ahorros, aunque descubrí que Roberto había gastado mucho más dinero del que yo sabía manteniendo su doble vida. Mi abogado estimó que había gastado más de 1 millón de pesos en los últimos 5 años solo en su otra familia. Ahora estoy tratando de reconstruir mi vida. A los 38 años, me encuentro soltera por primera vez en casi 2 décadas, tratando de figurar quién soy sin Roberto. ¿Qué quiero hacer con el resto de mi vida? Algunos días son mejores que otros. Hay momentos en los que siento rabia, otros en los que siento tristeza profunda, y otros en los que hasta siento alivio de ya no estar viviendo una mentira. Pero todos los días siento que estoy aprendiendo algo nuevo sobre mí misma. He aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir a la traición más grande de mi vida, que merezco honestidad y respeto en una relación, que nunca más voy a permitir que alguien me mienta de esa manera. También he aprendido a valorar la soledad, por primera vez en años. Puedo tomar decisiones sin considerar a otra persona. Puedo decorar mi casa como quiero, comer lo que quiero, ver las películas que quiero. Es liberador de una manera que no esperaba. Patricia me contó hace poco que Roberto ha estado tratando de volver con ella, diciéndole que ahora sí puede estar completamente comprometido con ella y los niños,
pero ella se ha mantenido firme en su decisión de no tener nada más con él. Dice que no puede confiar en un hombre que fue capaz de mentir durante tantos años. Los niños ven a Roberto los fines de semana ahora. Patricia dice que por más enojada que esté con él, no puede negarles a sus hijos el derecho de tener una relación con su padre. Pero todo es muy diferente ahora. Ya no es la familia feliz y unida que solían ser. A veces me pregunto si había señales que debería haber visto antes. Si fui ingenua o ciega por no darme cuenta de lo que estaba pasando, pero después de mucha terapia, he llegado a entender que Roberto era muy hábil en sus mentiras. Había perfeccionado el arte del engaño durante años. También me pregunto si Roberto realmente me amaba o si solo era conveniente para él tener dos vidas separadas. Probablemente nunca sabré la respuesta a esa pregunta y he aprendido que no importa. Lo importante es que ahora estoy libre de esas mentiras. Mis amigas me dicen que debería empezar a salir con otros hombres, que no debería cerrarme al amor por culpa de lo que pasó con Roberto, pero honestamente, no sé si algún día podré volver a confiar completamente en otra persona. Roberto me robó mucho más que 15 años de mi vida, me robó la capacidad de confiar ciegamente, pero estoy trabajando en eso también. En terapia estoy aprendiendo que no todos los hombres son como Roberto, que es posible tener relaciones honestas y transparentes, que no tengo que cargar con las mentiras de él por el resto de mi vida. He vuelto a conectar con amigas que había perdido durante mi matrimonio, me he inscrito en clases de yoga y pintura. Estoy explorando partes de mí misma que había olvidado durante todos esos años en los que mi identidad estaba completamente ligada a ser la esposa de Roberto. También he pensado mucho en el tema de los hijos. Durante años culpé a mi cuerpo, a mi destino, por no poder embarazarme, pero ahora me pregunto si Roberto realmente quería tener hijos conmigo o si secretamente prefería tenerlos solo con Patricia. Es una pregunta que me duele, pero que tengo que enfrentar. En mis momentos más oscuros, me siento agradecida de no haber tenido hijos con Roberto. No puedo imaginar tener que lidiar con él por el resto de mi vida, tener que compartir la custodia de niños, tener que verlo regularmente. Al menos ahora puedo cortar completamente los lazos con él. Hace 2 semanas recibí una llamada que me sorprendió mucho. Era la mamá de Patricia. Me llamó para pedirme perdón por lo que su hija había participado, aunque fuera sin saber toda la verdad. Me dijo que Patricia estaba muy arrepentida y que había estado llorando durante semanas por todo el daño que se había causado. Esa conversación me ayudó mucho. Me hizo darme cuenta de que Patricia había sido víctima también, que las dos habíamos sido engañadas por el mismo hombre. No tenía sentido guardarle rencor cuando ella también había perdido años de su vida creyendo en las mentiras de Roberto. De hecho, Patricia y yo hemos desarrollado una amistad extraña. Nos escribimos de vez en cuando. Compartimos nuestros procesos de sanación. Es raro tener una amistad con la mujer que fue la amante de tu esposo, pero en nuestro caso tiene sentido. Somos las únicas 2 personas en el mundo que realmente entendemos lo que es haber sido engañadas por Roberto de esa manera. Mis padres han sido increíbles durante todo este proceso. Al principio estaban en shock, no podían creer que Roberto hubiera sido capaz de algo así. Ellos lo querían como a un hijo, siempre lo habían considerado el yerno perfecto, pero cuando vieron todas las pruebas, me apoyaron completamente. Mi mamá se siente culpable porque dice que debería haberse dado cuenta de algo. Siempre me pregunta si había señales que ella pasó por alto, si debería haber hecho más preguntas sobre los viajes constantes de Roberto, pero yo le digo que nadie podría haber imaginado algo así. Mi papá está furioso. Dice que si ve a Roberto en la calle, no responde por sus actos. Roberto había ido a nuestra casa familiar durante 15 años. Había celebrado Navidades con nosotros, había sido parte de nuestra familia. Mi papá se siente traicionado también,
como si Roberto hubiera estado burlándose de todos nosotros durante años. Los hermanos de Roberto también me han contactado. Están devastados porque tampoco sabían nada. Roberto les había mentido. A ellos también. Siempre tenía excusas para no invitarlos a ciertos eventos. Siempre decía que yo estaba enferma o que tenía trabajo cuando en realidad estaba con su otra familia. Su hermana menor, Lucia, con quien siempre tuve una relación muy cercana, me pidió perdón llorando. Me dijo que si hubiera sabido algo, me habría dicho inmediatamente, que no podía creer que su hermano hubiera sido capaz de vivir esa doble vida durante tantos años. Es extraño cómo una mentira tan grande afecta a tantas personas. No solo me afectó a mí y a Patricia y a sus hijos, sino a todas las familias, a todos los amigos, a todas las personas que creían conocer a Roberto. Todos se sienten engañados. De alguna manera, el trabajo también fue complicado al principio. Mis compañeros no sabían qué decir cuando regresé después de tomarme unas semanas libres para lidiar con el divorcio. Algunos trataban de consolarme, otros actuaban como si nada hubiera pasado, otros claramente me tenían lástima. Pero poco a poco las cosas se han normalizado. Mi jefe ha sido muy comprensivo y me ha dado mucha flexibilidad durante este tiempo difícil. Incluso me ofreció la oportunidad de transferirme a otra ciudad si quería empezar completamente de nuevo, pero decidí quedarme. Esta es mi ciudad, mi vida, y no voy a dejar que Roberto me obligue a irme. He pensado mucho en escribir un libro sobre mi experiencia, tal vez ayudar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Mi terapeuta dice que podría ser terapéutico para mí y útil para otras personas, pero todavía no me siento lista para revivir todo de esa manera. Por ahora, estoy enfocada en sanar día a día. Algunos días son mejores que otros. Hay días en los que me despierto y por un segundo olvido lo que pasó y luego recuerdo y siento como si me golpearan en el estómago. Pero esos días son menos frecuentes ahora. También hay días en los que me siento esperanzada sobre el futuro, días en los que pienso que tal vez esto era lo que tenía que pasar para que yo pudiera encontrar mi verdadero camino en la vida. Tal vez estos 15 años no fueron perdidos, tal vez fueron parte de mi historia, de lo que me ha convertido en la mujer fuerte que soy ahora. Una cosa que he aprendido es que no puedes realmente conocer a una persona completamente. Roberto vivió conmigo durante 15 años, compartió mi cama, conocía todos mis secretos, y yo pensaba que lo conocía igual de bien, pero obviamente no sabía nada sobre quién era realmente. Eso me ha hecho más cautelosa, pero también más sabia. Ahora sé qué preguntas hacer, qué señales buscar, cómo protegerme mejor. Si algún día decido volver a estar en una relación, será muy diferente. Seré más exigente, más observadora, menos dispuesta a ignorar las inconsistencias. Pero también he aprendido que no puedo vivir con miedo. No puedo dejar que las acciones de Roberto me impidan volver a confiar, volver a amar, volver a ser vulnerable con otra persona. Eso sería dejarle ganar. Sería permitir que sus mentiras definieran el resto de mi vida. Mi terapeuta me ha ayudado mucho con esto. Me ha enseñado técnicas para manejar la ansiedad y la desconfianza que siento a veces. Me ha ayudado a entender que lo que Roberto hizo dice todo sobre él y nada sobre mí. Que yo no hice nada para merecer ser engañada de esa manera. También he aprendido a valorar la honestidad de una manera completamente nueva. Ahora, cuando las personas son directas conmigo, aunque sea doloroso, lo aprecio mucho más. Prefiero una verdad incómoda que una mentira cómoda cualquier día. He empezado a hacer cosas que nunca había hecho antes. Tomé una clase de baile, me uní a un club de lectura, empecé a hacer trabajo voluntario en un refugio para animales. Estoy descubriendo partes de mí misma que había olvidado o que nunca había explorado cuando toda mi identidad giraba alrededor de ser la esposa de Roberto. La casa se siente diferente ahora. Al principio era doloroso estar ahí porque cada rincón me recordaba a él, a nosotros,
a la vida que pensé que teníamos, pero poco a poco he ido cambiando cosas, redecorando, haciendo el espacio completamente mío. Pinté las paredes de colores que Roberto nunca me había dejado usar. Cambié los muebles de lugar, puse plantas por todas partes, coloqué fotos mías con mis amigas y mi familia en lugar de las fotos de nosotros dos. La casa ahora refleja quién soy yo, no quién éramos nosotros. Mis finanzas también han mejorado. Sorprendentemente, sin Roberto gastando dinero secretamente en su otra familia, he podido ahorrar más de lo que había ahorrado en años. He empezado a hacer planes para viajar, algo que siempre había querido hacer, pero que Roberto siempre encontraba excusas para posponer. Probablemente había razones para sus excusas, ahora que lo pienso. Tal vez no quería arriesgarse a que nos encontráramos con Patricia y los niños en algún lugar. Tal vez no quería gastar dinero en vacaciones conmigo cuando tenía que mantener a dos familias. Todo empieza a tener sentido de una manera terrible, pero ya no quiero seguir analizando cada aspecto de mi matrimonio, buscando pistas que perdí. Eso me mantiene atada al pasado, y yo quiero enfocarme en el futuro. Quiero usar esta experiencia para crecer, no para quedarme atrapada en el resentimiento. He estado pensando en hacer cambios grandes en mi vida, tal vez cambiar de carrera, tal vez mudarme a otra ciudad después de todo, tal vez adoptar un niño si decido que quiero ser madre. Ahora que no tengo que considerar los deseos y necesidades de otra persona, puedo tomar decisiones basadas únicamente en lo que yo quiero. Es aterrador, pero también emocionante tener esa libertad. Durante tanto tiempo, mi vida fue predecible, rutinaria, segura. Ahora está llena de incertidumbre, pero también de posibilidades infinitas. La semana pasada fui a cenar con una amiga que se divorció hace 5 años. Me contó que los primeros años después de su divorcio fueron los más difíciles de su vida, pero que ahora es más feliz de lo que había sido nunca. Eso me dio esperanza. Me dijo que eventualmente llegaría el día en que agradecería que todo esto hubiera pasado, porque me llevaría a una vida mejor. Honestamente, todavía no puedo imaginar ese día, pero confío en que llegará. Por ahora, estoy tomando las cosas día a día. Algunos días son para llorar, otros para estar enojada, otros para sentir esperanza. Estoy aprendiendo que todos esos sentimientos son válidos y necesarios en este proceso. Lo que más me ha sorprendido es descubrir cuán fuerte realmente soy. Siempre me consideré una persona dependiente, alguien que necesitaba a Roberto para sentirme completa, pero he logrado manejar todo este caos legal, emocional y financiero por mi cuenta. He tomado decisiones difíciles, he defendido mis derechos, he reconstruido mi vida desde cero. Tal vez Roberto me hizo un favor sin darse cuenta. Tal vez me obligó a convertirme en la mujer independiente y fuerte que siempre tuve el potencial de ser. Tal vez necesitaba perder esa versión de mí misma que existía solo en relación a él para encontrar mi verdadera identidad. No estoy diciendo que valió la pena pasar por todo este dolor. No se lo desearía a nadie, pero si tenía que pasar, al menos estoy tratando de sacar algo positivo de ello. Mi historia es una advertencia para otras mujeres. Si su esposo viaja mucho por trabajo, si es secretivo con su teléfono, si hay inconsistencias en sus historias, si hay dinero que no pueden explicar, confíen en sus instintos. No ignoren las señales rojas como yo lo hice durante tanto tiempo. Pero también es una historia de esperanza. Si yo pude sobrevivir a esto, si pude reconstruir mi vida después de que se desmoronara completamente, cualquiera puede hacerlo. Somos más fuertes de lo que creemos, más resistentes de lo que imaginamos. A todas las mujeres que me están escuchando y que han pasado por traiciones similares, quiero decirles que no están solas, que el dolor que sienten es real y válido, pero que no durará para siempre, que merecen honestidad, respeto y amor verdadero, no las migajas que les dan los hombres que viven dobles vidas. Y a las mujeres que están en relaciones y sienten que algo no está bien,
Les digo que confíen en sus instintos, que hagan las preguntas difíciles, que no se conformen con excusas vagas, que no permitan que el miedo a la verdad las mantenga viviendo una mentira como me pasó a mí. Mi vida ahora es completamente diferente a lo que era hace un año. Es incierta, a veces dolorosa, pero también es auténtica. Ya no estoy viviendo una mentira, ya no estoy siendo engañada todos los días, y aunque el camino hacia adelante es confuso, al menos es mío. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te identificaste con mi experiencia, o si simplemente quieres mostrar apoyo a las mujeres que han pasado por traiciones similares, te pido que des like a este vídeo, que te suscribas al canal y que compartas tu propia historia en los comentarios. Todas merecemos ser escuchadas, todas merecemos sanar, y todas merecemos encontrar la felicidad auténtica que se nos ha negado.